Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, CICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. La forma en que contamos las historias pueden sumar o restar, acercar o alejar. Desde la pandemia se viene observando un fenómeno que los expertos denominan como fatiga de crisis. Las personas están cansadas, cada vez más evitan consumir noticias, sobre todo aquellas que les hacen sentir abrumados. Entonces, ¿cómo contar el cambio climático para motivar a las personas a tomar acción? La respuesta no es sencilla, tampoco única y universal. Sin embargo, el desafío es urgente. Queremos compartir la experiencia generada desde Ojo al Clima como medio periodístico en pro de narrativas climáticas que apuestan por construir futuro a partir de la esperanza en un esfuerzo consciente por evitar el apocalipsis. Ese es el reto que nos va a comentar hoy Michelle Soto en este seminario. Michelle Soto tiene más de 20 años de ejercer el periodismo. Ha colaborado para medios de comunicación en Costa Rica y actualmente es editora de Ojo al Clima. A nivel internacional es corresponsal de Mongabay, Latam y Periodistas por el Planeta. También ha escrito para Latin Clima, Vice en español y Consejo de Redacción. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con premios tanto nacionales como internacionales. Ha dado cobertura a cumbres climáticas y conferencias mundiales de temas medioambientales. También ha entrevistado a figuras de renombre como Jane Goodall, Silvia Erling, Cristiana Figueres, Thomas Stocker y Jean-Pascal Van Ypersele, entre otros. Ha coordinado cursos de capacitación para periodistas y científicos en América Latina. En 2018 fue la curadora académica del primer Congreso Latinoamericano sobre Sostenibilidad, Ecología y Evolución, SEE. En el 2021 coorganizó el encuentro Desafíos de los Proyectos Locales de Conservación en un escenario post-pandemia en América Latina para Fundación Ruford y Maricola. Además, publicó 2 libros como coautora: Grandes Espectáculos Naturales, publicado por Ojalá Ediciones en 2016, y Unvías de News, Why Diversity Matters for Journalists, publicado por Outswriter y Corrective en 2019. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que les solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Michelle. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes para hablarles de un tema que me apasiona realmente, que es el tema de las narrativas. Y la idea es que les voy a hacer como una pequeña introducción, pero sobre todo lo que me interesa es compartir con ustedes. Entonces, como dijo Juan, abierta a preguntas, pueden dejarlas tanto en la opción de preguntas aquí vía Zoom o también en las redes sociales del SICA. Y sin más, procedo a compartir mi pantalla. Listo. Sí, sí la ven, sí están viendo la pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, lo que les traigo hoy es una propuesta, ¿verdad? De, a ver si me compran la idea y se unen, digamos, a una preocupación, muy personal, pero también que la tenemos en Ojo al Clima, ¿verdad? Empezando porque quisiera contarles que Ojo al Clima es el suplemento dedicado a cambio climático del semanario Universidad. Y bueno, desde la información, ¿verdad? Desde el periodismo, le seguimos el tema
¿verdad? A lo que está pasando a nivel mundial. Y de ahí nace nuestra preocupación, ¿verdad? O sea, y es más un reto que hemos asumido, ¿verdad? Es cómo narrar cómo contar la historia del cambio climático a partir de 2 puntos, ¿verdad? Con el propósito de construir futuro y movido por la esperanza. Y ya les cuento por qué con esos 2 puntos en específico. Y bueno, lo que les vengo a contar es desde el periodismo. Sin embargo, yo siento que las narrativas, ¿verdad? Ya nos permean como personas que somos, porque a todos contamos historias todos los días, a todas horas, ¿verdad? Nuestro diario vivir es parte de los procesos de socialización que tenemos como seres humanos. Entonces, espero que esto, si bien parte desde el periodismo, nos alcance a todos como sociedad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero sobre todo después de estar encerrados por COVID-19, ¿verdad? Tanto de 2020, 2021, pero llega un momento en que uno dice, ya no puedo ver más noticias, ¿verdad? O sea, ya no puedo consumir más noticias. Y pues resulta ser que son muchas personas en el mundo que les pasa exactamente lo mismo. Y de hecho el Instituto Reuters se dio a la tarea de medirlo, ¿verdad? Y en ese sentido tomó el año de referencia, el 2017, y lo midió con respecto al 2000, ¿verdad? El 2020, más bien, el 2022, perdón, lo midió con respecto al 2017 y notó que a nivel mundial el consumo de noticias había caído de un 63% a un 51%. Y cuando se preguntan las razones de por qué la gente deja de ver noticias, ¿verdad? Estos son los porcentajes que salen, ¿verdad? Por un lado, el 36% dice que es que afecta su estado de ánimo, ¿verdad? De una forma negativa y por eso evitan consumir noticias, o porque es demasiada la política y los temas de la pandemia. Recordemos que esta encuesta fue hecha en 2022, ¿verdad? Ahí va pasando el tren, me disculpan. El 29% dice que es que le cansa la cantidad de noticias, que es demasiada información para procesar. Un 17% dice que es que generan peleas que prefieren evadir, ¿verdad? Versus también un 29% dice que cree que no son confiables o están sesgadas, mientras que el 16% dice que no saben qué hacer con esa información. Entonces, más o menos, este fue el panorama mundial, ese es el panorama mundial, pero si ya lo vemos a nivel de América Latina y ahí no estamos, Costa Rica, de hecho ningún país de Centroamérica está dentro del muestreo que se hizo, pero sí está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿verdad? Y tenemos que un 38% de las personas entrevistadas afirman que a menudo evitan las noticias versus el 29% en el 2017, ¿verdad? Todavía hay un porcentaje de un 42% que sí confían, ¿verdad? En las noticias. Y el 78% de las personas entre los 18 y 24 años, ¿verdad? Acceden semanalmente a noticias por medio de agregadores, motores de búsqueda, redes sociales, ¿verdad? Y no tanto desde los sitios web de los medios de comunicación, por ejemplo. Y 40% de los jóvenes entre 18 y 24 en todos los países, ¿verdad? Esto sin distinción, utilizan TikTok cada semana. Y el 15% lo hace para buscar, discutir o compartir noticias. Entonces estamos viendo que mucho del consumo se hace a través de redes sociales. Y bueno, cuando uno se pone a pensar, bueno, por qué es que estamos evadiendo consumir noticias? Precisamente hoy me encontré esta imagen, ¿verdad? Donde dice que, bueno, que la sección de ficción apocalíptica se decidió mover a la sección de actualidad en esa librería. Y yo siento que es un poco más o menos lo que se ha manejado a nivel de narrativa
principalmente como uno de los grandes impactos de la pandemia, ¿verdad? O sea, yo les soy muy sincera, o sea, cuando se apareció el primer caso en Costa Rica, a mí me tomó, ¿verdad? Como me dio mucha ansiedad, ¿verdad? O sea, porque era una situación totalmente nueva a la que nos estábamos enfrentando, una cuestión totalmente mundial, o sea, una pandemia, con muy poca certeza de lo que iba a pasar, entonces esa incertidumbre también alimentaba mucho la ansiedad y eso fue como el caldo de cultivo para estas narrativas apocalípticas, ¿verdad? Más o menos en diferentes frentes, no solo desde las noticias, sino también lo que se manejaba en redes sociales, en las conversaciones que se tenían, ¿verdad? Incluso recuerdo que para ese entonces, ¿verdad? Entonces todas las películas también así apocalípticas, entonces uno empezaba a verlas, ¿verdad? Era un poco como el mood en el que se estaba. Y claro, uno llega a cansarse y uno llega a cansarse del apocalipsis, llega a cansar de que lo regañen, de sentirse juzgados, de no entender cuando te están hablando porque se hace desde un lenguaje muy técnico. Entonces uno tiende a sentirse tonto o tonta, ¿verdad? Abrumado, impotente. Tras de eso le dan como soluciones como de receta donde uno no necesariamente se ha identificado y también uno se cansa de que no pase nada, ¿verdad? Y esto pasó con la pandemia, ¿verdad? En cierto momento, ya después fue diferente, hubo como una migración de la narrativa, pero también pasa en todo lo que tiene que ver con la conversación de cambio climático. Y es eso, ¿verdad? O sea, llegamos a fatigarnos de estar en crisis, ¿verdad? ¿Y por qué evitamos la información de crisis? Bueno, porque es una cuestión, las narrativas, digamos, de crisis tienen una doble vía, ¿verdad? Por un lado, permite poner la atención, ¿verdad? La atención puede poner a la gente en contacto con la vida de los demás, generando empatía, ¿verdad? Entonces, las personas que están afligidas son vistas y escuchadas. Pero por otro lado, también abruma, ¿verdad? Debido a la propia situación traumática. Entonces, si bien podrían en alguna medida generar empatía e incluso llevar a la acción a algunas personas, para otras personas la situación traumática, la crisis en sí, pueden paralizarlos, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que estamos todo el día, todos los días expuestos a cantidades enormes de información, puede llegar a ser muy abrumador, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Rebecca Roselle Stone, que es una periodista que escribió precisamente en IJNet, que es un portal informativo para periodistas, digamos que nosotros somos el público meta de ellos. Ella hablaba sobre esto de la fatiga de crisis, ¿verdad? En su artículo y lo que decía, bueno, más historias basadas en soluciones que aborden posibilidades de cambio, ¿verdad? Ofrecen vías de acción para contrarrestar la parálisis ante una tragedia, ¿verdad? Entonces, de cómo la narrativa puede ayudar, ¿verdad? Y aquí la palabra clave es soluciones que aborden posibilidades de cambio, ¿verdad? Y posibilidades de cambio lleva implícito el tema de la esperanza, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, si estamos buscando soluciones, ¿verdad? Con tratando de construir a partir de la esperanza, yo me pregunto, bueno, hasta el momento, ¿cómo es que hemos contado el cambio climático, ¿verdad? Y es algo también que en cierto momento lo veníamos haciendo desde Ojo al Clima y nos toma todos los días, ¿verdad? Nos toma reflexionar sobre si queremos seguir haciéndolo así, a veces es necesario seguir haciéndolo así, pero también ofrecer otro tipo de narrativas. Y no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Generalmente el cambio climático se cuenta así, con un gráfico, ¿verdad? De dónde va la temperatura versus la concentración
de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, ¿verdad? O también se ha contado así, ¿verdad? O sea, que es una imagen muy apelativa, ¿verdad? La de la familia de osos polares encima ¿verdad? De un casquete polar, ¿verdad? Y esa ha sido, ¿verdad? La imagen que se ha asociado con cambio climático desde finales de la década de los 80, y bueno, tomó muchísima más fuerza en la primera parte de la década de los 90, precisamente porque en el 92, en el marco de la cumbre de Río, empieza a verse la necesidad de tener una convención marco sobre cambio climático a nivel de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces empieza esta narrativa que nace, ¿verdad? De esa inquietud. Pero bueno, esto es 1992 cuando empieza a verse esto. Y en el 93, no sé si ustedes, bueno, habrá algunos muy jóvenes, pero si hay algún contemporáneo mío se acordará del famoso anuncio de Coca-Cola con los osos polares que se sientan a tomarse una Coca-Cola viendo la aurora boreal, ¿verdad? Entonces aquí hay una competencia de narrativas, ¿verdad? Que tiende en cierta forma también a confundir a las audiencias. Pero esa es la forma en que se ha contado hasta la fecha el cambio climático. Obviamente esto es muy a nivel generalizado, igual han habido propuestas interesantísimas por romper ese tipo de narrativas, pero es generalmente lo que uno encuentra. Y Concha Mateos, que es profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos en España, tiene un artículo muy bueno en el que ella dice, bueno, es que los datos solitos no van a cambiar el mundo, ¿verdad? Porque entender el cambio climático requiere combinar conocimientos de diversos cambios, ¿verdad? De diversos campos, precisamente para que nosotros como audiencia nos identifiquemos, ¿verdad? Habrá gente que se identifica en diferentes temas, ¿verdad? Con respecto a la gran temática que es cambio climático. Por el otro lado la otra dificultad está en escala temporal, ¿verdad? O sea, estamos hablando que, o sea, no es como que si dejo el carro en la casa y empiezo a usar la bicicleta, en 1 o 2 años ya empiezo a ver cómo la temperatura bajó, ¿verdad? Estamos hablando que los esfuerzos de reducción de emisiones requieren un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Y generalmente las decisiones que tomamos como personas son de corto plazo. Entonces, de hecho, el panel intergubernamental de cambio climático en las proyecciones que generó para el último informe, hablan de que se tiene que llegar como al pico de emisiones en el 2025, que eso es ya casi a la vuelta a la esquina, ¿verdad? Para que a partir del 2030, ¿verdad? Tengamos una reducción en el orden del 43%, ¿verdad? Para llegar a cero emisiones en el 2050, si lo que queremos es estabilizar la atmósfera al 2100, ¿verdad? Yo no sé si yo estaré viva en el 2100, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Pero entonces, para que vean que y nosotros como seres humanos medimos el tiempo a partir de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? De nuestra expectativa de vida. Entonces, dimensionar procesos muy a largo plazo nos cuesta mucho. Y eso plantea, ¿verdad? Lo que dice la señora Mateos, ¿verdad? Es que la escala temporal del planeta es mucho mayor que la vida humana y por tanto se requiere más amor por la vida ajena que interés por la propia. Entonces ahí tenemos la primera disrupción a nivel narrativo, ¿verdad? Y bueno, ella también señala sobre la inequidad, ¿verdad? Unas personas contribuyen más a lo que a lo que está pasando, mientras que otros, más bien, aunque no lo contribuyan, lo sufren más, ¿verdad? Entonces también hay otro punto de disrupción, ¿verdad? Que es el tema de inequidad.
Y entonces, esta frase de ella me encanta porque dice, el cambio climático sobre todo se ha explicado, y ahí hago el mea culpa como periodista, ¿verdad? Porque hemos tratado como de explicarlo, pero se parte de que, ¿verdad? Partiendo de que hay que educar a las personas para conseguir cambios. Pero a nosotros las personas, al ser humano, no nos mueven los datos, ni los gráficos, ni y tampoco necesariamente los razonamientos lógicos. Ella dice, conocer es sentir y sentir es previo a actuar. Y también es como las personas de a pie, ¿verdad? Como nosotros, nos vemos reflejados en las narrativas climáticas actuales, ¿verdad? Y la profesora Mateos identificó dos roles, ¿verdad? Uno, o somos consumidores o participamos en manifestaciones, como si nuestro papel dentro de la acción climática se limitara solo a eso, ¿verdad? Entonces ahí también a nivel narrativo tenemos una deuda con nosotros mismos como actores, como protagonistas de estas historias. Jorge Carrión no tiene que ver nada con cambio climático, pero Jorge Carrión es un académico que precisamente estudia narrativas, ¿verdad? Y en este artículo, que es muy interesante, habla de cómo han cambiado las narrativas, ¿verdad? Entre el siglo XX y ahora el siglo XXI. Entonces, él habla que en la modernidad las narrativas se han centrado en el individuo, ¿verdad? Pero que esta nueva era requiere una mirada que amplíe el foco. Entonces eso me puso a mí a pensar que, ¿será que necesitamos más hablar de nosotros y menos del yo? Sobre todo si queremos hacer un cambio a nivel de narrativas climáticas. Y aquí Xiaojin Shao es un investigador que ha estado viendo qué es lo que hace falta para que la gente actúe con respecto al cambio climático, ¿verdad? Él ha hecho varios estudios al respecto y bueno, identifica que el cambio climático es un problema de comportamiento colectivo, ¿verdad? Por lo que para abordarlo, primero hay que abordar los comportamientos. Y en aquella imagen del oso polar, es el oso polar, ¿verdad? O sea, no está visibilizado las personas. Yo como protagonista, pero también como, ¿verdad? O sea, como si lo vemos a nivel de narrativas, puedo ser el que tenga la acción, ¿verdad? La acción dramática en las manos, pero también es el que me estoy viendo afectado por lo que está pasando en esta historia, ¿verdad? Y lo que pasa es que no soy solo yo, ¿verdad? O sea, si hay una historia que es colectiva, es esta, la del cambio climático, porque lo que pase en cualquier país del mundo nos va a afectar a todos, porque compartimos un bien común que es la atmósfera. Y bueno, la psicología, nuestros amigos de la psicología conductual, nos dan los ingredientes precisamente para trabajar estas narrativas. Por un lado, lo cognitivo, ¿verdad? Que es la información en sí, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Porque también hay que partir del conocimiento. Y el segundo ingrediente es lo emocional, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando uno se formula una meta y la formula solo en la cabeza y no baja al corazón, como decía una de mis hermanas, ¿verdad? Y se quedan. O sea, puede que pase, puede que no pase, ¿verdad? Porque está en un nivel que yo lo entiendo, sin embargo, no me lo apropio, ¿verdad? Las metas cuando uno ya logra apropiarlas y logra ejecutarlas es cuando ya bajan al corazón, ¿verdad? Y ya despierta emociones y sentimientos y es cuando uno dice, sí, voy a, ¿verdad? No sé, para la gente que corre, por ejemplo, este año voy a hacer una media maratón, ¿verdad? Una cosa es decirlo, ¿verdad? Y otra cosa es estar convencido, ¿verdad? Y la parte emocional lo que nos ayuda es a convencernos. Y Laura Rocha, que es la presidenta de Periodistas por el Planeta, ¿verdad? Que es una organización latinoamericana que precisamente trabaja en narrativas y de la cual dichosamente soy parte, tiene esta cita que a mí me encanta,
que dice, necesitamos cambiar las narrativas para sumar a más personas a la conversación. De esta manera podemos construir un futuro todos juntos. ¿Y por qué subrayo construir un futuro, verdad? Porque últimamente, y estoy hablando que después del COVID-19, hay sobre todo en redes sociales, hay una narrativa como que de ya, o sea, como que ya, de más o menos apague la luz y ¿verdad? O sea, el último que salga que apaga la luz, ¿verdad? O sea, como que ya, no hay más que hacer, ¿verdad? Es tan abrumador esto que entonces, lo más fácil, nos sentamos, ¿verdad? Con pierna cruzada, nos tomamos un café mientras que pase lo que pase, ¿verdad? Sin embargo, en esa narrativa es muy frustrante porque estamos hablando de nuestra vida, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo, habrá gente que con esto del turismo espacial tendrá la posibilidad de buscarse otro planeta, pero en mi caso, yo todavía vivo en la Tierra, ¿verdad? Seguiré viviendo acá y todavía creo que este es un buen lugar para vivir y por eso me interesa construir futuro, ¿verdad? Para mí y para todos. Y en este sentido, en este cambio de narrativas, les tengo 3 propuestas y son 3 propuestas que hemos tratado de implementar en Ojo al Clima a partir de los artículos periodísticos que hacemos. Y precisamente una de estas propuestas se hace desde Periodistas por el Planeta y que yo la resumo que es hablar desde lo local y las intersecciones. ¿A qué me refiero con eso? ¿Verdad? Que es hablar desde nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Quizá el oso polar apele más ¿verdad? A las personas que están no sé, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Pero aquí en América Latina el cambio climático nos impacta de diversas maneras y es muchísimo más fácil identificarnos ¿verdad? Si las referencias vienen desde la misma Latinoamérica, ¿verdad? Y en español, mucho del cambio climático, la información está en inglés y el inglés en América Latina, donde la voz predominante es el español, excluye a gente de la conversación. Entonces, lo que se trata también es generar narrativas en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y recurrir a esas intersecciones, ¿verdad? Porque no solo, o sea, el cambio climático es la nueva realidad, ¿verdad? Entonces nos apela, nos impacta en diferentes facetas, ¿verdad? Entonces no es solo un tema ambiental, sino que también es económico, ¿verdad? Porque incide en los precios de los alimentos, por ejemplo. Es un tema de salud, es un tema de derechos humanos, es un tema de género, ¿verdad? Apela al arte, incluso al deporte, y ahora les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y la propuesta de Periodistas por el Planeta es que se empleen enfoques de esperanza y no de miedo, precisamente para ayudarle a la gente a moverse, ¿verdad? No paralizarla, sino actuar. Y bueno, este es el ejemplo que les tenía. Mario Fernández es estudiante de periodismo de la Universidad de Costa Rica y colabora conmigo en Ojo al Clima. Y Mario está muy interesado en convertirse en periodista de deportes, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo un estudiante de periodismo que le interesa el deporte en una sección de cambio climático? Totalmente válida la pregunta, ¿verdad? Pero Mario, precisamente porque tiene como esos anteojos, tanto deportivos como climáticos, cuando se vino el Mundial, ¿verdad? Qatar, vio una oportunidad para hablar de calentamiento global, ¿verdad? Referido a las emisiones de carbono que se estaban generando a partir de la Copa del Mundo, ¿verdad? Esa es una propuesta de interseccionalidad. Y estos 2 investigadores españoles, su propuesta, yo la resumo en que todas las historias importan, ¿verdad? Desde las cuestiones más cotidianas, ¿verdad? Uno puede encontrar narrativas muy interesantes
desde cuestiones que hacemos todos los días, ¿verdad? Y les traía este ejemplo, don Alfredo Alan y Ernesto Corrales llevan 17 años lanzando ese globo, ¿verdad? 2 veces al mes desde las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, a través del, ¿verdad? Estos lanzamientos se hacen dentro del proyecto Ticosonda, ¿verdad? Y lo que pretende es medir una serie de parámetros, ¿verdad? Para contar con buena información. Y el proyecto ha sido tan exitoso que incluso uno de sus grandes aliados es la NASA, por ejemplo. Entonces, tal vez para don Alfredo y para don Ernesto, esto es de todos los días, ¿verdad? Es su día a día, su cotidianidad. Sin embargo, dentro de ese día a día, encontramos una historia para precisamente acercar la ciencia que ellos hacen, ¿verdad? Y los instrumentos que ellos utilizan, acercárselo a un público más amplio. Y la propuesta de National Geographic, ¿verdad? Sobre todo aquí en América Latina, la primera vez que se los escuché fue precisamente en el 2020 y que de hecho estaban diciendo que estaban como en un cambio, ¿verdad? De narrativas, porque querían pasar del storytelling al story doing, ¿verdad? O sea, pasar del contar al hacer, ¿verdad? Precisamente por esta preocupación de enfocarse en soluciones, ¿verdad? Empoderar a la gente para generar soluciones. Y a mí se me quedó, ¿verdad? Como editora y bueno, y por dicha, Mario y los otros estudiantes de periodismo que me han acompañado a lo largo de los años, también están como muy enfocados de pasar del storytelling, ¿verdad? Al hacer, del contar al hacer. Y eso fue lo que tratamos de hacer con esta historia, ¿verdad? Que es la red de restauración ecológica, que está trabajando en Sarapiquí, ¿verdad? Y es gente de las comunidades de Sarapiquí que están restaurando sus ecosistemas, sus bosques, ¿verdad? A partir de especies nativas, precisamente para porque están convencidos, es algo que los atañe, ¿verdad? De hecho, porque está la foto de la Casa de la Cultura, porque hay un convencimiento en esas comunidades de Sarapiquí de que el medio ambiente es parte de su identidad y de su cultura. Y por eso lo ven como algo natural. Entonces nosotros quisimos, a partir de esta historia, contar eso, ¿verdad? Que hay gente como uno, ¿verdad? Que está trabajando y haciendo cosas. Que el tema climático no es solo de una vez al año en una conferencia y que solo políticos pueden participar, sino que el cambio climático lo podemos hacer desde la cocina de nuestra casa, ¿verdad? Incluso. Y esto es una apuesta, ¿verdad? Que nosotros hacemos también desde Ojo al Clima y que bueno, está abierta también a que más gente se sume a ella y es tratar de mover una narrativa del bienestar, ¿verdad? No ver el cambio climático solo como reducción de emisiones, sino que en la medida que uno empieza a hacer acción climática, ¿verdad? Entendida como la mitigación y la adaptación, hay muchos cobeneficios, ¿verdad? Que se traducen en calidad de vida, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, si hacemos la transición energética, ¿verdad? Y de lugar de seguir quemando combustibles fósiles que tienen, ¿verdad? Que tienen un impacto en la calidad del aire, yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo uso transporte público. Entonces, cuando pasan aquellos buses con aquel humarascal, ¿qué me pasa? Termino tosiendo. Y a largo plazo, la gente también se enferma de estar respirando ese material particulado, ¿verdad? Con una transición hacia combustibles más limpios o incluso hacia la electrificación del transporte público, se va a tener un cobeneficio en temas de salud, ¿verdad? Pero también hay cobeneficios, por ejemplo, hay una historia lindísima, por ejemplo, en el INA se están preparando gente, ¿verdad? De mecánicos de vehículos eléctricos o personas que podrían ayudar a dar mantenimiento a paneles solares
¿verdad? Conocí un par de chicas que se estaban formando como mecánicas de motos eléctricas, ¿verdad? Esos son empleos verdes, ¿verdad? Esas oportunidades de educación en pro de oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces, esta narrativa de bienestar está ligada con eso, con mejorarnos nuestra calidad de vida, ¿verdad? La forma en que estamos viviendo. Y eso sí, lo que les decía anteriormente, demanda que, digamos, en la construcción de estas historias, hagamos esas intersecciones entre temas para evidenciar cuán cotidianas son esas relaciones. Michelle, 30 minutos. Ok, la voy cerrando. Y también implica volver la mirada hacia nosotros mismos, ¿verdad? O sea, tanto en nuestros temas, ¿verdad? En nuestras referencias como en nuestros referentes, ¿verdad? Que poder identificarme con la persona que está contando la historia, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? Es hablar nuestro idioma, ¿verdad? Pero ponerle rostro a la historia, un rostro latinoamericano con el cual yo puedo identificarme. Y eso me lleva, o sea, América Latina es tan diversa que también nuestras narrativas deben ser diversas e inclusivas en temas, en historias, en protagonistas, en escenarios. Y apostar por las resonancias positivas. Esto va muy en la línea del tema de soluciones, ¿verdad? O sea, mostrar casos que informen, que inspiren, pero que muestren los retos. Tampoco es, ¿verdad?, crear una narrativa del mundo feliz, ¿verdad? Sino, o sea, mostrar que hay gente trabajando que todavía tiene muchas preguntas, que hay muchas incertidumbre al respecto, pero eso no los detiene, siguen trabajando. Y las respuestas van a venir mientras están trabajando. Hay una frase muy famosa de Pablo Picasso que dice que la inspiración te tome cuando estás trabajando, más o menos es esto, ¿verdad? Porque también a partir de mostrar los retos y los desafíos, vienen las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y ese es conocimiento que se aporta a la sociedad. Y en ese diálogo, ¿verdad? O sea, de cómo si bien el cambio climático es una problemática global, ¿verdad? Las soluciones son locales, ¿verdad? Todos desde nuestro propio metro cuadrado podemos aportar, ¿verdad? Y eso también es una oportunidad de sumarnos nosotros a la conversación y reforzar lo que hablamos, el colectivo, ¿verdad? Y pues ese era el mensaje que les tenía para hoy, de que la invitación que les hago es que es tratar de contar estas historias desde las diversas trincheras donde estén, desde los diversos campos donde estén, tratar de construir un futuro a partir de la esperanza, ¿verdad? Tratar de impulsar, de ver la oportunidad dentro de, ¿verdad? Aunque esté el, siempre recuerdo a una amiga que me decía, aunque se venga el aguacero, hay que pensar que esa lluvia eventualmente va a humedecer el suelo, ¿verdad? Y en ese suelo va a crecer la vida, ¿verdad? Entonces es un poco tratar de contrarrestar estas narrativas apocalípticas y desesperanzadoras, porque eso paraliza, ¿verdad? Y no hay motor más genuino y más potente como la esperanza. Entonces, ese era el mensaje que les tenía para hoy y estoy encantada de escuchar sus preguntas. Nada más hago el comercial aquí, ¿verdad? Si gustan eh, leer Ojo al Clima, nos encuentran como ojoalclima.com y una vez al mes circulamos en la versión impresa del semanario Universidad, el tercer miércoles de cada mes sale Ojo al Clima en papel, pero en web es todas las semanas, todos los días tenemos información y nos encuentran igual como Ojo al Clima, tanto en Facebook como en Twitter. Y quedo a la orden entonces, Juan. Muchas gracias, Michelle, por esta excelente presentación. Muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Para tal efecto, por favor, les
Solicito que las escriban en el chat. De hecho, aquí tenemos una pregunta de Facebook de Katiana Murillo. Un saludo a Katiana, que abrió este Saluda a año el Katy, ciclo de pues. seminario presentándonos casualmente su libro En busca del sapo dorado. Una hermosa obra. Dice, Mitch, muy interesante tu charla. Te quería preguntar, ¿cómo piensas que podríamos interesar a las nuevas generaciones en el tema? ¿Qué narrativa específica con ellas sería más efectivo emplear? Esa es una gran pregunta. El, siempre, digamos, yo siempre veo, cuando uno habla de narrativas, bueno, en general en comunicación, yo le digo la santa triada, ¿verdad? Porque está el mensaje, que es lo que queremos comunicar, pero ese mensaje lo va a recibir un público. Entonces siempre vamos a tener que pensar en audiencia para escoger la narrativa con la que queremos llevar ese mensaje, ¿verdad? Entonces, hace poco que estaba dando una charla precisamente de narrativas en la escuela de biología, una estudiante decía, bueno, la narrativa es como el empaque del mensaje. Y yo, sí, efectivamente, no hay mejor analogía para esto, ¿verdad? Entonces, puede ser el mismo confite que dependiendo de cómo uno lo envuelva, puede ser que lo consuma uno u otra persona, ¿verdad? Y yo siento que para audiencias jóvenes hay que conocer cómo están consumiendo la audiencia, ¿verdad? Cómo están consumiendo eso. Tuve el año pasado la experiencia de dar clases en la Universidad de Costa Rica. Hicimos, para las últimas sesiones, hicimos un rally, yo le puse como rally de narrativas. Entonces, precisamente les di un mensaje y la idea es que ellos los estudiantes generaron una narrativa en una hora para un público joven, ¿verdad? Que eran sus pares, porque eran estudiantes universitarios. Eso, les cuento el contexto para que me entiendan. Yo daba clases los martes y ese martes en que hicimos el rally, el jueves siguiente se presentaba Bad Bunny en Costa Rica, ¿verdad? Entonces los chiquillos estaban en modo reggaetón, ¿verdad? Full. Y hicimos el rally, ¿verdad? Y precisamente al final había un ganador, ¿verdad? Ellos mismos lo escogían. Y el chico que ganó, precisamente ganó porque propuso, bueno, el mensaje era justicia climática. Y él propuso, me acuerdo que, o sea, imagínense lo mucho que me llegó, hasta me acuerdo, porque entonces él ponía 5 canciones de reggaetón para entender la justicia climática en América Latina. Listo, ¿verdad? O sea, yo sueño con que Bad Bunny desde el escenario hable de acción climática, por ejemplo, o también sueño, digamos, con stand-up comedy sobre acción climática, ¿verdad? Creo que hay muchas posibilidades. El arte es una gran herramienta, ¿verdad? Desde sus diversas disciplinas, teatro, música, literatura, ¿verdad? El cine, ¿verdad? Las series de televisión, ¿verdad? Y son cosas como también como muy sencillas. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, una serie no sé si a ustedes les pasa, pero uno cuando está mucho tiempo en el tema ambiental, como que ya empiezan, como que el ojo le empieza a brincar cuando ve ciertas cosas. Hay series en las que, ¿por qué no cierran el tubo cuando se están lavando los dientes? Muchas veces ni siquiera estoy poniendo atención a lo que están diciendo los personajes porque veo el agua corriendo, ¿verdad? Y es como, ay, hay cosas, ¿verdad? Que los personajes usen más el transporte público. Ya con eso estás generando un gran mensaje. O que tengan, que composten, ¿verdad? O sea, que no importa, o sea, si es la telenovela va por otro lado, ¿verdad? En las prácticas diarias se muestren esas buenas prácticas, ¿verdad? Para tener sociedades más descarbonizadas. Al final, no sé, Katiana, si sumé o más bien enredé más, pero yo supongo, pero esto es parte de la construcción colectiva que hacemos, ¿verdad? Muchas gracias, Michelle. Hay que ver esas 5 canciones, definitivamente. Sí. Dice Katiana, muy bueno. Desde el Facebook también tenemos una pregunta de Héctor Perdomo. Dice, ¿cómo hacemos que se
interesen en el tema aquellos que piensan que ya pasamos el punto de no retorno ambiental. Y Katiana adicionalmente nos dice, por supuesto, es la discusión que tenemos que tener cada vez más. Ay, con el tema, digamos, a ver, cuando el Pilar Acep, que es una de las fundadoras de Periodistas por el Planeta, lo dice muy claro, ¿verdad? O sea, cuando tenés al frente un negacionista, el negacionista ya tomó una decisión, ¿verdad? Entonces ya no hay posibilidad de diálogo, ¿verdad? Ya no hay posibilidad de que vos lo convenzás porque ya tomó una decisión de negar el cambio climático, ¿verdad? Con respecto a eso es, digamos, un cambio, eso es un punto extremo, ¿verdad? Cuando ya dicen, ya no hay, o sea, ya se quemó ese puente, ¿verdad? Para establecer un contacto y una conversación, ¿verdad? Eh, Cuando se tiene, hay un estudio muy interesante que se hizo en el 2021 en que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que trataba el estudio era ver cómo, cómo asumía, digamos, el tema de la acción climática los demócratas y cómo lo asumían los conservadores, ¿verdad? ¿verdad? En arena política que se tiene en Estados Unidos. Y era muy interesante porque lo que encontraron los investigadores era que coincidían más de lo que ¿verdad? O sea, tenían más coincidencias, más similitudes que diferencias. Simplemente que la narrativa es diferente, el empaque de ese mensaje es diferente. Cuando él hablaba precisamente para los conservadores en este estudio, detectó que, por ejemplo, el tema de familia es muy fuerte. Entonces, que incluso llegaban a cambiar un poco la perspectiva cuando ya traían el tema a su propia cotidianidad y a su familia, cuando ya le podían poner rostro, cuando ese futuro ya tiene rostro. Y ese futuro tiene el rostro de tu hijo, tiene el rostro de tu nieto, tiene el rostro de tu sobrino, ¿verdad? Cuando es una persona, ¿verdad? En algún momento en el pasado, cuando salí, bueno, cuando la primera vez que el Instituto Meteorológico Nacional hizo los escenarios de cambio climático para Costa Rica, que los hizo hasta el 2080, se me ocurrió buscar a un bebé que hubiera nacido ese año, ¿verdad? Y bueno, Adrián, ¿verdad? Con sus papás, Lily, Hubert, fueron los tres protagonistas de esa historia, porque entonces yo lo que traté es tomar esos escenarios de cambio climático y ponerlos en la vida de Adrián. Entonces, ¿cómo iba a ser la Costa Rica que Adrián iba a ver cuando tuviera 20, 50, 70, 80 años? ¿Verdad? Y ese artículo, después alguna gente me escribió diciéndole que finalmente había entendido, ¿verdad? Porque entonces le estás poniendo una información que para muchos es muy abstracta, ¿verdad? Incluso para mí era muy abstracto los escenarios, ¿verdad? Y lo estamos poniendo en la temporalidad de una persona, de un ser humano, ¿verdad? Entonces recuerdo un comentario que me llegó por correo electrónico, es que yo no había pensado en que yo también lo voy a ver, ¿verdad? Eso que va a ver Adrián, yo también lo voy a ver, ¿verdad? Tal vez unos años más viejito que Adrián, pero lo voy a ver, ¿verdad? Entonces creo que llevar el tema a la cotidianidad es una forma precisamente de traer a la conversación a esas personas que quizá ya perdieron un poco la esperanza, ¿verdad? Claro, es muy interesante. Tengo un comentario acá en la cual ya casi lo voy a transmitir. Quería compartir algo. Bueno, primero, con respecto a la nota que pusiste de Picosonda, el año pasado la doctora Ana María Durán nos dio una charla, un seminario acá, sobre el ozono atmosférico y la construcción vertical acá en Costa Rica, que casualmente tomaba los datos de ese proyecto, una parte, y nos la aterrizaba. Explicaba que era el ozono primero, para qué servía y cómo era en el contexto de eso y mencionó ese proyecto. Entonces, en chat pongo el enlace por si lo quieren ver, acá el video de YouTube.
y muy interesante. Y luego quería comentar que ahora en el curso que estoy dando del sector de cambio climático, los puse a ver un documental que hablaba algo de esto. Y cuando les pregunté qué les había llamado la atención, ¿verdad? Y todo, una de las estudiantes me dijo, bueno, a mí me impactó cuando un señor que está contando la experiencia, ¿verdad? Cómo le impacta a él, se pone a llorar y lo cuenta, ¿verdad? Entonces eso es como el clip que a ella le llegó, ¿verdad? Lo que le quedó y como lo que le llamó la atención ya para poner la atención al tema, ¿verdad? Yo creo que es esto, apelar a esa conexión humana de ver cómo realmente se dice, sube la temperatura, suben las emisiones, pero cómo eso se refleja en mi vida, porque hey, si no es muy difícil. Y eso se refleja también en otro comentario que me hizo una estudiante, que ella creo que es de ciencias económicas, y cuando dijo, está acabando el tema de ciencia y cambio climático, pero cuando ponía ciencia y cambio climático, lo que se le salía era ciencia climática y el gráfico de las emisiones. Pero decía, pero ¿qué es la ciencia? ¿Cómo trabaja la ciencia en esto, verdad? Entonces, yo creo que estas narrativas, este empaque, ayuda a acercar más esa cotidianidad a la gente, ¿verdad? A aterrizar. De hecho, ahora que hace ese comentario de la ciencia, ¿verdad? Yo a veces doy charlas en la escuela de biología y les digo precisamente eso. Digo yo que la gente los vea haciendo ciencia, ¿verdad? O sea, para que vean que la ciencia es muy concreta y es muy cotidiana y que hay gente que la está haciendo, ¿verdad? O sea, o sea, que llevan en la mochila, tienen que llevar todo, Dios guarde, se les olvida algo porque tienen que volverse 5 horas de caminata, ¿verdad? Porque sí, son 5 horas dentro de la montaña para ir a tomar datos, ¿verdad? Entonces, eso es importante también y creo que es una reflexión pertinente para nosotros dentro de la Universidad de Costa Rica, mostrar lo que se está haciendo y también cómo se hace, ¿verdad? O sea, para también empatizar con la gente y que la gente diga, puchica, sí, es de ese muchacho, caminando 5 horas allá en la montaña y a la par, bueno, obviamente es vaquiano, ¿verdad? Entonces eso conecta, ¿verdad? Porque es eso, identificar. Nosotros como seres humanos nos identificamos con otros seres humanos. Por eso el poder de las historias es tan fuerte. Acá tengo el comentario de Carla Córdoba, dice, me encanta la perspectiva de la esperanza, para mí tiene que ver con mostrarles a Costa Rica, ese mundo que nos imaginamos y traerlo a la realidad. Me pregunto si has explorado el movimiento Solar Punk, que es la respuesta a lo oscuro y depresivo del cyberpunk, como todas las películas distópicas. A esto el Solar Punk responde con colaboración, regeneración, bienestar y buenas prácticas ambientales. Arte, moda, tecnología, web3, mucho se está inspirando en esta estética, como las películas de Miyazaki y Estudio Ghibli. Vieras que no lo tenía tan presente de que era como una tendencia, o sea, soy fan de Estudio Ghibli, por supuesto, Princesa Mononoke es de mis películas favoritas, pero digamos, ya precisamente acercándome, digamos, a este movimiento fue el año pasado, precisamente porque hay una bióloga que se llama Silvia, que trabaja con murciélagos, y ella tiene un proyecto hermosísimo, si pueden, búsquenla en Instagram, que se llama Orpat Punk, ¿verdad? Que es precisamente, ella lo que trata es crear esos puentes, precisamente de los que estás hablando, ¿verdad? Esta armonía, desde la estética. Entonces, digamos, el proyecto de ella, bueno, ella trabaja con murciélagos, pero está tratando de desmitificar, o sea, como de darle una nueva imagen a muchas especies que tienen mala imagen, ¿verdad? O sea, entre esas, los murciélagos, los ratones, los mapaches, ¿verdad? Que son especies que la gente, mucha gente hasta las ve como plagas, ¿verdad? Y que tienen servicios ecosistémicos importantísimos, ¿verdad? Para nosotros, los seres humanos. Entonces, creo que es un buen punto de partida, además, y es lo que estábamos hablando, suma
suma las artes, ¿verdad? Entonces hay música. Hay, digamos, Silvia trabaja desde el arte, desde la gráfica, ¿verdad? Entonces, yo soy fan, entonces ya les compré stickers, por ejemplo, libretas, ¿verdad? O sea, hay todo un movimiento que de algo se está pasando. Las disculpas. Y ese maquinista como que le puso al piso del tren. Hay unos que sí son más moderados, hay otros no tanto. Pero entonces, a lo que volvía, ¿verdad? A partir, es buscar unas narrativas precisamente que conecten y a todos nos conecta diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, algunos somos más allegados, por ejemplo, a la estética de Estudio Ghibli. Habrá otros que entonces están más a la estética de cierto tipo de música, literatura, ¿verdad? Y yo creo que ahí, para la gente de artes, hay un reto bonito, bonito, bonito. Definitivamente. Carla dice, Princesa Mononoke tiene un mensaje climático ambiental fuertísimo. Tenemos una pregunta de Samantha Peña. Dice, ¿se puede considerar al storytelling y el story doing como un complemento entre ambos o son dos enfoques independientes? Yo creo que son dos ruedas de la misma bicicleta, ¿verdad? O sea, necesitamos contar para hacer, ¿verdad? Entonces creo que sí vienen juntos, ¿verdad? Son como almas gemelas. Definitivamente. Eh, yo creo que ya, bueno, cualquier otra pregunta la podemos hacer en redes y se la hago llegar a Michelle. Definitivamente, muchísimas gracias a Michelle y a todos y a todas por la atención a este seminario. Estuvo sumamente interesante. Les comento que la grabación de este seminario, así como los que ya se han realizado anteriormente, están disponibles en la página de Facebook, eh, la cual pueden buscarla como sica.ucr, y en el canal de YouTube del centro también, lo pueden encontrar como Sica Comunicación, para que sean consultados libremente en cualquier momento, lo pueden ver, lo pueden incorporar en sus cursos. Les agradeceríamos si lo hacen que nos comenten para saber el alcance que está teniendo. Adicionalmente, les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Creando capacidades para una restauración de arrecifes responsable, que será presentado por la bióloga Marilaura Sandoval de Racing Coral Costa Rica y que se realizará el martes 9 de mayo a las 3:30 p.m. por estos mismos medios. Muchísimas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.